Hoy tenemos, como cada martes y cada jueves, la serie Rumbo de la Sociedad Dominicana, con debates sobre los temas más importantes de nuestra sociedad, para tratar de hacer una radiografía de la sociedad dominicana actual, de dónde se encuentra, hacia dónde va, y siempre invitamos a personas con capacidad para decir por dónde debe caminar la sociedad, para que corrijamos el rumbo. Hoy el tema es la inseguridad ciudadana, y nuestros invitados son, desde la izquierda, Daniel Pou, especialista en seguridad pública; Tajira Vargas, que es antropóloga social; y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, jurista además. Buenos días, bienvenidos a este debate. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues vamos a iniciar de inmediato. Ya fuera del aire les explicamos la dinámica, que ha sido como la de cada programa especial: 3 minutos para contestar, con 1 minuto adicional por si tienen que agregar algo a la primera pregunta, que tiene que ver precisamente con lo que se refleja en las encuestas realizadas en los últimos años en República Dominicana, donde la población de nuestro país indica que su principal preocupación es precisamente el alto índice de delincuencia y de criminalidad. Según la gente, se ha incrementado en los últimos años. ¿Esto es percepción o realidad? Vamos a iniciar con Daniel Pou. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Mire, en República Dominicana, tal y como usted dice, todas las encuestas que se han hecho en los últimos años dan como resultado que el tema de la inseguridad siempre es uno de los temas punteros, siempre se encuentra en primer lugar o en segundo lugar. Y no es menos cierto que muchos alegan que hay un tema de percepción, que la tal inseguridad no es real. Y yo creo que definitivamente eso no es la postura más responsable que podemos ostentar frente a el problema de la inseguridad. En República Dominicana ha habido durante los últimos 15 años un crecimiento de la inseguridad ciudadana, un crecimiento que no ha sido objeto de las políticas de respuestas necesarias en lo que se refiere a la prevención y a la persecución criminal. Y esto ha hecho que República Dominicana, en los últimos prácticamente 15 años, podemos decir, las amenazas que se ciernen sobre la sociedad hayan sufrido un sinnúmero de transformaciones significativas. Para empezar primero por prácticamente el único indicador que hemos tenido consistente en estos últimos 15 años, República Dominicana pasó de una tasa de homicidios de 13 homicidios por 100.000 habitantes a llegar a debutar en el año 2005, estoy hablando de 1999 al 2005, llegó a pasar a 26.56 asesinatos por 100.000 habitantes. Entonces, esto no es percepción. Aparte de eso, si tomamos otros indicadores que también son fundamentales en República Dominicana, otras modalidades de delito que no matan, pero victimizan, porque hay que estar consciente que no tan solo es víctima el que muere, sino hay muchas personas que son víctimas de múltiples maneras. Los otros delitos también se han incrementado. Y en República Dominicana ya hoy en día tenemos delitos tan sofisticados como son los delitos informáticos, que victimizan también a las personas. Y otros tipos de delitos que van tomando auge en la sociedad dominicana, suplantación de identidad es uno de los tantos. Y a los que se le suman un problema también que es un elemento que no se puede dejar de lado, el problema de la gran violencia estructural en que se vive en la República Dominicana. Sí, mira, yo pienso que, al igual que Daniel, que la realidad es una sociedad que en los últimos 15, 20 años es cada vez más violenta. Y es una violencia que no es solo de criminalidad, es una violencia de cotidianidad, es una violencia que está presente en las relaciones personales, en las relaciones familiares, en las relaciones educativas, en las relaciones sociales y en las relaciones políticas.
es una violencia que no ha sido intervenida, porque solo miramos la criminalidad, solo miramos la violencia cuando alguien muere, cuando matan a alguien, cuando las personas se sienten amenazadas. Y la intervención en la violencia, para que no llegue al nivel en que está, tiene que ser desde lo micro para poder llegar a lo macro. Yo pienso que la sociedad dominicana está viviendo la acumulación de situaciones que han ido incrementándose en toda la sociedad y que hoy pareciera que es explosiva solamente por el tema de la criminalidad. Sin embargo, es explosiva en muchos ámbitos. El maltrato, por ejemplo, a la mujer, el tema de la violencia de género, solo lo miramos como algo aislado y es parte de este problema de la criminalidad, porque se habla de homicidio, pero también está los feminicidios, porque ¿por qué mueren la mayoría de las mujeres? La mayoría de las mujeres están muriendo desde las manos de la persona que se supone que es la más cercana, su esposo o su ex esposo. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Te está diciendo que tenemos a una población que está amenazando a las personas más cercanas, que está convirtiéndose en el agresor principal de las personas más cercanas. Entonces estamos viviendo una sociedad donde la masculinidad se construye en base a la violencia. Hombres que entienden que si no tienen una pistola en el cinto, no son hombres. Hombres que entienden que si no golpean y maltratan, no son hombres. Entonces, eso se refleja en la criminalidad, no es un fenómeno aislado. ¿Por qué? Porque quienes precisamente también cometen homicidios y están vinculados a las actividades delictivas también son hombres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos frente? Una sociedad que a sus hombres no lo está frenando, no lo está controlando en ninguna de sus ámbitos. Y por otro lado, una sociedad donde las armas de fuego se pueden tener sin ningún problema, nadie las controla, todo el mundo tiene armas y comprar un arma es muy fácil, ¿no? Y tenerla por las vías ilegales es muy fácil. Pero el otro punto es la impunidad. O sea, una sociedad donde tú puedes matar y a los 3 días estás fuera. Tú puedes cometer cualquier delito, si estás pegado no hay problema. Entonces eso te habla mucho de lo que está pasando hoy día. Muy bien, Servio Teórico. No, yo pienso que tú utilizaste un término que yo creo que es la clave de todo esto. O sea, es una sociedad que no ha sido dirigida. Esa es la realidad. Y no ha sido dirigida sobre todo cuando uno ve cómo el propio Estado pretende darle respuesta al fenómeno de la criminalidad. Yo creo que si hay una sociedad que se siente insegura en el mundo es la República Dominicana. Sobre todo porque desde el Estado se ha querido abordar el problema de la seguridad no de manera colectiva, sino de manera individual. Es decir, todo el mundo quiere resolver el problema de la seguridad de manera individual, buscándose un policía, buscándose alguien quien lo proteja, cuando la solución es colectiva. Y yo creo que ese ha sido uno de los principales problemas de la inseguridad en la República Dominicana. Pero también tú hablabas de las armas. Aquí hay una gran confusión y yo creo que esa es parte del contenido de la falta de dirección que tenemos desde el Estado. La sociedad dominicana cree que se va a proteger, o ella se siente protegida cuando anda armada. Y cuando tú ves, por ejemplo, los estudios que se han hecho fuera del país, inclusive aquí en el país, tú te encuentras de que todo aquel que anda con un arma, primero se expone a que lo maten doblemente. Segundo, está expuesto a suicidarse 16 veces más que el que no tiene arma. Y así tú te encuentras con una serie de mitos que se desmontan cuando tú de manera científica abordas el problema de las armas. Sin embargo, aquí hemos visto el desorden que hay en ese sentido. Y tú hablabas de los feminicidios y hablabas también de los homicidios. Aquí se está dando una situación sumamente interesante. Por ejemplo, el Estado o la sociedad percibe que los homicidios se cometen desde la criminalidad. Y sucede que es donde menos se están cometiendo homicidios. Es decir, cuando tú vas a los homicidios que se cometen desde las relaciones que se dan entre las personas, tú te encuentras con la relación de que por cada homicidio que se comete desde la criminalidad, 2 se cometen desde relaciones entre personas. Y tú hablabas también del caso de los feminicidios, que yo sostengo la tesis de que no solamente está faltando educación, está faltando inversión. O sea, hasta el mes de abril,
en el país se habían cometido contra la mujer 25 homicidios, pero se habían cometido 28 feminicidios. Y cuando se dan situaciones como esa, evidentemente, de que eso debe llevar a cualquier Estado al centro de la reflexión. Es decir, que yo sostengo la tesis, al igual que mis compañeros, que evidentemente de que no es una cuestión de percepción. Ayer precisamente se publicó un estudio en donde que refleja que las vías viales en la República Dominicana, es decir, todo lo que tiene que ver con el uso de las autopistas, se ha convertido en la República Dominicana como el país más peligroso del mundo. Y no hay duda que si tú quieres ver real y efectivamente si esta es una sociedad que se siente segura o no, solamente tú tienes que salir a la calle y montarte en un vehículo, para que tú veas cómo se convierte la ciudadanía, no solamente en su relación cotidiana, sino frente a la propia autoridad y cómo la autoridad trata a la ciudadanía. Y ese es un componente que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Nosotros no vamos a resolver el problema de la seguridad, ni el problema de la inseguridad, con instituciones separadas de la sociedad. Es decir, la sociedad no se siente representada, no se siente segura de las instituciones que deben de velar por la seguridad de cada uno de nosotros, y evidentemente que yo creo que esas son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa, y bueno, para luego nosotros ver real y efectivamente cuáles son las causas, qué es lo que está pasando. Pero la realidad es que la República Dominicana, a pesar de que es una sociedad violenta, es una sociedad sumamente insegura, porque el Estado no ha tenido una dirección correcta que vaya dirigida a darle respuesta al problema de la seguridad ciudadana. No sé si quieren apuntar algo adicional. Me gustaría, Daniel, que aclararas en ese minuto adicional el tema de la violencia estructural que mencionaste. Sí, tal y como ya ha dicho Taira y como también señala mi hermano Servio Tulio, el problema de la violencia estructural en República Dominicana es un problema que viene dado dentro del contexto de lo que son las relaciones naturales que deben de producirse entre los individuos de una sociedad. Lamentablemente en República Dominicana ha habido un problema sistémico que ha generado el tema de la violencia estructural, y es que el discurso en República Dominicana, todo el discurso que se enarbola es fundamentado en la vía de hechos y no en la vía de derechos. El ciudadano considera que la única manera de hacer valer sus prerrogativas es en función de los hechos, y por tal, como las instancias del Estado son tan débiles, tan frágiles, tan poco efectivas para hacer valer los derechos de los ciudadanos, nos hemos ido dentro de una cultura excesivamente pragmática a la vía de hecho. ¿Y cómo se ejercen las vías de hecho? Por las cuotas de poder que detenta cada persona. Si yo tengo un arma y tú no tienes, yo tengo más poder que tú, y en función de eso yo hago valer mis derechos. También hay otro problema que es un acicate para la reproducción de ese esquema. Es el discurso de las élites en República Dominicana. El discurso de las élites en República Dominicana es un discurso, primero, carente de compromiso con el resto de la sociedad. Y lo segundo, es el discurso de las vías de hecho, es el discurso de la violencia, es el discurso de las cuotas de poder. Y todo eso va generando ese problema de violencia estructural. Y por eso todo el mundo quiere tener una jipeta para atropellar al carrito pequeño que le pasa por el lado, una pistola para dirimir los problemas sin que tenga que intervenir la autoridad, y un amigo militar para que les resuelva después que acontecen los hechos. Y esa es una mentalidad que se está produciendo en República Dominicana. Y toda relación, incluso interpersonal, porque tal como dice Servio Tulio, aquí la violencia social está aportando más muertos dentro de las estadísticas de victimización que la violencia delictiva. Tú decías que llegó un momento en que la tasa de homicidio en el país alcanzó más de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. La Policía Nacional, otras instituciones del Estado han estado señalando una reducción significativa, alegan, en los últimos años de esa tasa de homicidio, ubicándola en 16 por cada 100.000 habitantes. Eso no es una muestra de que se reducen los niveles de criminalidad en el país. No, mira, eso es un señalamiento importante. No hemos llegado a 16. Hay muchas personas hablando de cifras que son cifras incluso un poco grises, que no tienen incluso
ningún mecanismo de control que pueda servir de contrapeso hacia esas cifras. En República Dominicana no hay estructura dentro del Estado para sostener cifras, y eso lo dice, lo sabe cualquiera que ha tenido alguna proximidad con el Estado. Mira, es que lo que pasa está que el delito es dinámico, el delito se va transformando. Antes, sobre todo en esa década entre 2000 y 2010, cualquier persona que era abordada por un atracador le hacía resistencia. Y entonces se producía la víctima, por lo general, como una consecuencia de la resistencia ciudadana. Hoy en día el ciudadano coopera con el delincuente. El ciudadano ya le entrega el celular, la llave del carro. ¿Por qué? Porque el ciudadano ha tenido ya como feedback, como muestra de cuáles son las consecuencias y lo que le puede acontecer como tal, es que la resistencia no es una vía para poder enfrentar el delito. Entonces, eso ha sido uno de los elementos que ha disminuido la tasa de victimización. También hay un tema que eso lo podríamos abordar en otro momento, que es el tema de cómo el delito se va profesionalizando. Y en la medida que se va profesionalizando, va bajando incluso la tasa de asesinatos. Sí, no sé si alguno de los otros panelistas tiene algo que agregar en un minutito. Sí, yo quería agregar con el tema de la violencia estructural, que también la violencia estructural apunta a los temas de desigualdad. O sea, el análisis de violencia estructural en América Latina ha estado también sustentado en el tema de que la presencia de la desigualdad ya es violencia. La presencia de ausencias, vacíos, debilidades institucionales en el manejo de los problemas de las mayorías es violencia, ejercicio de violencia, ¿no? Entonces, la pobreza es violencia. O sea, cuando tú tienes una situación de pobreza, cuando tú tienes una situación de precariedad, cuando tú tienes una situación de debilidad institucional en el manejo de la pobreza, estás haciendo un ejercicio de violencia hacia las mayorías. Si nos adelantamos a la próxima pregunta, pero Servio Tulio, porque tenemos que hacer una pausa. ¿Tienes algo más que añadir? No, yo pienso que estoy totalmente de acuerdo con Tajira, con mi compañero. O sea, aquí hay un problema que es real, inclusive nosotros estamos rankeados en el país número 94 más violento del mundo, y no hay duda de que, tal como tú planteabas, la corrupción es violencia. Lo que pasó en el Robert Rick Cabral es violencia. O sea, esa relación que se da entre la ciudadanía, o esa falta de relación que se da entre la ciudadanía y nuestros órganos de seguridad es violencia. Por ejemplo, cuando tú ves que el Estado trata de darle respuesta al fenómeno de la seguridad, entre comillas, aumentando el patrullaje o incorporando a miembros de las Fuerzas Armadas a todo lo que tiene que ver con un plan de seguridad ciudadana, evidentemente de que eso es violencia. Cuando tú te pones y analizas cuál es la misión de una policía, que es la de proteger personas, entre otras, versus la de miembros de las Fuerzas Armadas, que es la de proteger territorios, evidentemente de que hay una gran confusión. Y eso, el trato de un militar con un ciudadano versus el que debiera de ser el de un policía con cada uno de nosotros, es totalmente diferente la filosofía. Entonces, eso es violencia también. Y yo creo que esas son las cosas que también desde el Estado se tienen que revisar. Tenemos que hacer, nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de las causas que genera esta situación. Cuando regresemos.